Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva modalidad que se los voy a transmitir a través del teléfono porque no tengo señal. Vamos a dar hoy entonces a Francis Bacon. De los personajes mencionados hasta ahora, en realidad Francis es nuestro primer filósofo. Dado la historia que hemos hecho de las ideas, tanto religiosas como políticas, como científicas, bueno, Francis Bacon viene a encarar al filósofo de la así llamado era industrial. Francis nace en el House of York y es hijo de Nicholas Bacon, que ocupa un lugar importante es un funcionario importante dentro de la corte de la reina Isabel. Por lo tanto, Francis se vio introducido en la vida de la corte desde joven. Su obra más famosa, más conocida, es, y la que nos da idea de sus doctrinas, es la Novum Organum. Desde ya que hace una analogía con el Organum de Aristotélico, donde Aristóteles también había, digamos, colocado el compendio de todas sus disquisiciones, pero es novum, o sea, va a producir modificaciones de importancias. Allí él entonces nos menciona, hay que considerar la fuerza, la virtud, los efectos de las cosas descubiertas, que aparecen con toda claridad. ¿Esta fuerza cuál es? Bueno, él se está refiriendo específicamente a la pólvora, la imprenta y la brújula. Él dice, estas tres cosas modificaron la disposición del mundo en su conjunto. La pólvora en el arte militar, la imprenta en la literatura, la brújula en la navegación. Estas cosas no sabemos exactamente cuál es su origen, es más bien oscuro, pero de ellas surgieron infinitas modificaciones, a tal punto que, nos dice Bacon, ninguna religión, ninguna secta, ninguna estrella puede haber ejercido mayor influencia y mayor eficacia que estas tres invenciones. Bacon entonces es conocido como el filósofo de la era industrial porque ningún otro en su época y muy pocos hasta 300 años después se ocuparon con tanta claridad y profundidad del problema planteado por los descubrimientos que los descubrimientos científicos ejercían sobre la vida humana. Él específicamente se va a referir a esto, ¿no? Como el saber, como la ciencia debe directamente afectar o modificar nuestra vida, si no, no tiene sentido que desarrollemos tal saber. En la época de Bacon, entonces, durante el periodo que abarca de 1575 a 1620, Inglaterra marcha a la cabeza de los sectores minero e industrial. La historia, nos dice Paolo Rossi, ese historiador, ese filósofo historiador que siempre mencionamos, la historia de Francis Bacon es la historia de una vida dedicada a una idea que lo persigue desde muchacho. Y esa idea es simplemente en creer que los resultados de la ciencia deben llevar a la práctica, que la ciencia debe ser aplicable a la industria y que los hombres tienen el deber sagrado de organizarse para mejorar y transformar las condiciones de vida de la comunidad. Entonces, partiendo de esta idea de que la ciencia debe mejorar las condiciones de vida de la comunidad, Bacon somete a revisión toda la cultura humana en su integridad para descubrir cómo era que había producido tan escasos resultados prácticos y de qué modo podía perfeccionarse. En realidad, Bacon propone y defiende tesis que en la actualidad forman parte de la cultura de todos los días. O sea, nadie pensaría que alguien va a desarrollar un chip si no va a afectar nuestra vida diaria.
pero estamos hablando 10 siglos o 9 siglos después. Esto en realidad, no, 6, estamos en el 21, esto en realidad es planteado en el siglo XVI. La ciencia entonces puede y debe transformar las condiciones de la vida humana, y esto no es secundario a lo que hace a los valores de la ética. Es un instrumento que debe ser constituido por el hombre en vista a la realización de los valores de la fraternidad y el progreso. Vayamos someramente, porque hay mucho para hablar de Bacon, entonces voy a tratar de concentrarme en esta cuestión. Siendo que la ciencia posee un valor intrínseco en el seno del mundo histórico y toda reforma de la cultura va a ser siempre una reforma de instituciones y por supuesto de la mentalidad de los intelectuales, trataré primeramente de esta fase para que nos dé un pantallazo de la vida, como sucede muchas veces con filósofos, otros personajes insignes de la historia, contradictoria. De Bacon. Bueno, Bacon, como dijimos, nace en el seno de una familia aristocrática y muy pronto es introducido en la vida de la corte, ingresa a Cambridge a los 12 años y permanece en el Trinity College hasta 1575. Él nace en el 61, habíamos dicho. Bueno, desde muy joven, van a decir los biógrafos, ya en la secundaria, tiene una pérdida de aprecio por la filosofía de Aristóteles. Él considera que hay una inutilidad intrínseca en su método y que la filosofía aristotélica es estéril a la vida provechosa, a una provechosa vida del hombre. Aristóteles entonces es símbolo de una filosofía estéril en lo que respecta a obras provechosas para la vida humana. Como los estudios jurídicos eran necesarios para emprender una carrera política, en 1575 Bacon entra en el Gray's Inn de Londres, una famosa escuela de jurisconsultos y abogados. Sin embargo, pasa poco tiempo hasta que parte a Francia en el séquito del embajador y recibe una pésima impresión de Francia. Va a decir que el rey era un hombre desarreglado, que el país estaba corrupto y mal administrado, y que en definitiva era bastante poco de su agrado. En 1579 regresa a Londres a causa de la muerte de su padre. No tiene demasiado éxito en la vida política, aunque ingresa como miembro de las cámaras de los comunes, donde permanece durante 20 años. Tiene una estrecha vinculación con un conde, el conde Robert Devereux. Devereux era conde de Essex, y llega a una, como decimos, a una amistad, y protege a Bacon durante años. Ahora sucede que, sin embargo, tal amistad acaba de una forma trágica, porque Bacon, como experto, el conde de Devereux, es acusado de traición y de insurrección. Y Bacon, como experto legal de la corona, defendió dichas acusaciones. Por esas acusaciones, Devereux es condenado a muerte y decapitado. De manera que la amistad termina de una manera bastante trágica. Mientras tanto, en 1603 sube al trono Jacobo I. Jacobo es un protector, un mecenas, amante de la cultura y protector de los intelectuales. Bajo el reinado de Jacobo, la carrera de Bacon adquirió velocidad y brillantez. Fue abogado general y también canciller. No descuida, sin embargo, el compromiso intelectual y en 1620 publica la Novum Organum. La obra es presentada como la segunda parte de un proyecto enciclopédico
bastante más grande y debía sustituir al organum aristotélico. La primera parte había sido la Instauratio Magna. Mientras tanto, en 1621, su fama queda en entredicho, porque en 1621 Bacon es acusado ante la corona y ante la Cámara de los Lores de haber aceptado dádivas de una de las partes en juicio. Es probado de que esto es verdad, acusado y condenado. Dentro de las actas de la Cámara de los Lores figura este alto tribunal sentencia a que el Lord Visconde de St. Albans, Lord Canciller de Inglaterra, debe pagar una indemnización, una multa de 40.000 libras esterlinas, debe ser encarcelado en la torre hasta que el rey lo decida, que se le aparte a perpetuidad de todo empleo, cargo o compromiso y que sea excluido a perpetuidad del Parlamento. A pesar del rigor de la sentencia, la prisión en la torre dura solo unos cuantos días y la multa condonada. Bacon puede seguir así su carrera intelectual, pero la carrera política había acabado. Los essays, los ensayos, son la primera obra de Bacon, publicado en 1597 por primera vez y tiene toda una serie, ¿no?, de escritos sobre la moral, la política y demás. Son interesantes, si puedo bajar algunos se los voy a compartir, pero no es nada, digamos, de trascendencia. Después tenemos otros que es de Interpretatione Naturae Proemium, donde incluye en su obra anotaciones de carácter biográfico, adaptándolos un poco a esta reforma cultural que quería Jacobo I. Pero digamos, la más importante, como hemos dicho, es esta Novum Organum. La que es también importante es Temporis Portus Masculus, el parto masculino del tiempo. Es un escrito muy polémico en contra de los filósofos antiguos. Y este escrito es en realidad, no sale a la luz, es escrito en 1602, pero Bacon no lo publica, es una obra post-mortem que se le da a conocer. Para él, todos los filósofos antiguos, Platón, Aristóteles, Galileo, Cicerón, Tomás, todos, en opinión de Bacon, son moralmente culpables de no haber prestado acatamiento debido a la naturaleza y el de necesario respeto a la obra del creador. Ya vamos a ver por qué. Pero vayamos, digamos, a la parte más nodular de su pensamiento. Bacon da origen, digamos, en la historia de Occidente, a una nueva atmósfera intelectual. Bacon quiere ser el heraldo de esta novedad. Indagó y escribió acerca de la función de la ciencia en la vida y en la historia humana, formula una ética de la investigación científica, da también, digamos, mucha importancia al método, y si bien en realidad su obra insta a una mayor disciplina dentro de la investigación, el método que él propone, que lo vamos a ver, que es un método por inducción, no va a ser tan riguroso, va a ser en realidad, va a tener pautas más filosóficas que científicas. El gran instaurador del método va a ser, por supuesto, Descartes, nuestro próximo filósofo. Pero él tiene importancia, volvemos a decir, la importancia de Francis Bacon es una, como el filósofo de la era industrial que quiere, digamos, que la ciencia aporte sus resultados a la vida diaria del hombre, y por otro lado, que es necesario, él así lo expresa, una rigurosidad y por lo tanto seguir un método.
Entonces, él formula, dentro de esta ética de la investigación científica, formula una crítica rigurosa al pensamiento mágico alquímico. Va a tener también, trata de elaborar teóricamente una nueva técnica de enfoque a la realidad natural y edifica las bases de aquella moderna enciclopedia que luego vamos a ver surge en Francia con Diderot. Bueno, él va a sentar las bases de aquella moderna enciclopedia de las ciencias que se va a convertir en una de las empresas más importantes de toda la filosofía europea. El otro punto importante va a ser la liberación de los ídolos, al cual ya llegamos en unos momentos más, y por supuesto, cuál es el objetivo de la ciencia. Bacon ayuda al planteamiento y a la propagación de las ideas, y con razón puede afirmarse, nos dice Reale, que también aquel que escribía de la filosofía como un lord canciller, se le ha de otorgar un lugar de relieve no solo en la historia de la filosofía, sino también en el desarrollo del saber científico. Entonces, número 1, importante. ¿Por qué Bacon critica el saber mágico alquímico? Bacon entonces es un hombre revolucionario que trae ideas nuevas, pero como toda persona, como nos dice Ortega y Gasset, vamos a estar trazados por tiempo y lugar. Todo hombre es, partícipe de su propia circunstancia. Entonces, Bacon, a pesar de todos los elementos anticipatorios y revolucionarios que tiene su pensamiento, es hombre de su tiempo. Como tal, recibe la tradición de la idea de que el saber está estrechamente, aunque está estrechamente ligado con la experiencia, es saber de formas y no de funciones. Si bien él expresa la importancia de las funciones, él es un convencido, y ahora pasamos a verlo, de que el saber es saber de formas y no de leyes. Pero además, él tiene ciertos pensamientos renacentistas. Por ejemplo, que todos los cuerpos son capaces de percibir. Esta idea que hemos visto renacentistas de que los cuerpos están dotados de vida, bueno, él también está convencido de esto, ¿no? Afirma la existencia de una relación universal entre todos los seres, incluso que la imaginación tiene poderes que le permiten, por ejemplo, detener los efectos de la fermentación de la cerveza. Por lo tanto, este vitalismo renacentista está muy presente en Bacon. Va a hablar también de que hay, ¿se acuerdan de ese espíritu que nosotros habíamos visto, de ese pneuma que están los estoicos? Bueno, él va, en la Novum Organum, él va a hablar de que en los cuerpos hay un espíritu que es un cuerpo neumático, un corpus neumático, y que la distensión de este espíritu sería la que impediría el proceso de degeneración de los cuerpos. Ahora, hay dos nociones centrales de Bacon en la base de la concepción de su naturaleza, que vienen de este pensamiento mágico-alquímico, si bien él lo critica. Pero hay dos nociones que están en la base de todo su pensamiento que vienen de la magia. Y estos son el ideal de la ciencia como potencia, como una fuerza activa, que se encamina a modificar la situación de la naturaleza, y la definición del hombre como administrador e intérprete de la naturaleza. Estas dos cuestiones, ¿no? Que la ciencia o el saber son en realidad, vienen de la magia. La magia cree que el saber
en el caso de la magia es el individuo el que tiene este saber absolutamente oscuro y escondido, a diferencia de la ciencia que tiene que hacer público, pero el que tiene un poder sobre la naturaleza que la puede transformar. Bueno, esta idea mágica renacentista está impregnada en Bacon, y lo otro que por supuesto es el hombre el que administra, es ministro e intérprete de esa naturaleza. Ahora, él rechaza igual con decisión el saber mágico y alquímico y sus modalidades de transmisión y de adquisición. Lleva una revaloración, por ejemplo, de todas las artes mecánicas. Bacon piensa que un saber debe ser una ciencia progresiva hecha de resultados obtenidos por generaciones de científicos que van sucediendo y que trabajan de una manera cooperativa. Uno de sus lemas va a ser: la verdad es filia temporis y no filia autoritatis. Claro, él está totalmente en contra de estos filósofos, como hemos dicho, sobre todo de Aristóteles. Entonces, para él, la ciencia es hija del tiempo en el sentido de esa cooperación que tiene que existir entre generaciones y generaciones de filósofos y científicos. Los métodos y los procedimientos de las artes mecánicas, su mismo carácter de progresividad y las relaciones intersubjetivas proporcionan el modelo de la nueva cultura. La magia buscaba causas ocultas, pero el verdadero saber, va a decir Bacon, es el saber de naturalezas experimentables. La magia es un saber de individuos o de iniciados, mientras que el verdadero saber puede ser alcanzado, controlado por todos y es resultado de una cooperación. Pero no solo critica a la tradición mágico-alquímica, critica también a la filosofía tradicional. En nombre de un saber público controlado que procede con cautela a partir de la experiencia y que es un saber construido a través de colaboración mutua, Bacon se aparta nítidamente del saber tradicional. No solo el verdadero saber, a diferencia del mágico, no es oscuro, sino que por el contrario es un saber público, sino que lanza un ataque sobre toda esta filosofía del pasado, intentando sustituir la filosofía de las palabras por filosofía de obras, concreto. No nos quedemos con las palabras. Se trata de un rechazo y un alzarse en contra de la tradición en su conjunto, y considera que es una guerra en la que combaten filosofastros más llenos de fábulas que los mismos poetas, y que estos filosofastros son corruptores del espíritu. Hay que olvidarse de la tradición en su conjunto. Le reprocha a Platón, a Aristóteles, a Galeno, a Cicerón, a Séneca, a Plutarco, y dentro de la Edad Media también, Santo Tomás, Duns Scoto, dentro del Renacimiento, Paracelso, Telesio, todos han constituido errores de tipo teórico. Son una expresión de una tradición moralmente culpable. ¿Qué es lo que encuentra Bacon y que yo un poco se los adelanté la vez pasada? Bacon encuentra que en realidad hacer que el intelecto humano, que la razón quiera acceder a proposiciones que están más allá de lo que la razón puede dar, por ejemplo, proposiciones que tienen que ver con la fe, no solo es imposible para el intelecto humano, sino que en realidad son moralmente reprochables, van en contra de, digamos, de ese don, de ese talento que Dios nos dio, porque el talento que Dios dio, la razón, es para que el hombre haga obras con él mismo, y no para que reflexione o elucubre sobre cuestiones que la razón humana no puede alcanzar nunca. Él lo va a decir de esta manera:
al acatamiento ante la realidad, a la conciencia de las limitaciones, al respeto por la obra del Creador que hay que escuchar e interpretar con humildad. La tradición los ha reemplazado por astucias del ingenio, oscuridades verbales, por una religión adulterada, por mentiras teóricas basadas sobre determinados experimentos de infeliz memoria. Entonces, él encuentra, como les digo, que esto es una falta moral, una falta ética, y que han, digamos, establecido prejuicios innumerables y que se han adoptado, recibido y difundido opiniones falsas.